Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo se sienten? Yo me siento con una gran calor. Está haciendo calor, hermano. Lo que conocemos el tiempo, ¿qué significa eso? Que ya se acerca, ¿qué? El invierno. Así que, hermanos, me siento feliz de estar aquí con ustedes. Ya tenía varios días de no estar aquí en la iglesia. Así que los hermanos de Guatemala les mandan un saludo. Donde anduve, hermanos, es un distrito donde sí les encantan las profecías. Los hermanos querían que me quedara a vivir allá. Los hermanos me querían dar un terreno. Véngase, me dijeron, le vamos a dar un terreno junto con las escrituras. Lo queremos tener aquí todos los sábados predicando. Así que, pero fue una gran bendición, hermano. Hermanos, queremos orar porque necesito que hablemos de un tema sólido. Quiero que nos arrodillemos, hermanos, para invocar la presencia de nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento que tu palabra se va a predicar a tu pueblo, rogamos de que nos des sabiduría, nos des ese poder de lo alto para que nos guíe toda verdad. Ayúdalo, Señor, de que las personas que van a escuchar este mensaje sirva para que nosotros podamos crecer en conocimiento no solamente intelectual, sino también espiritual. Bendice a tu pueblo que está aquí presente, que podamos tener reverencia, porque estamos delante de tu presencia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. En esta clase, hermanos, quiero presentar a la luz de la Biblia y quiero demostrar el por qué Cristo tuvo que resucitar el domingo, el primer día de la semana. Existe una creencia que la predican muchas iglesias protestantes de que sostienen de que Cristo murió el miércoles y resucitó el sábado. Vamos a ver de que esa creencia es errónea. Ha surgido de la mala interpretación de los 3 días y 3 noches en que Jonás estuvo dentro del vientre del gran pez. Yo tengo una clase, o mejor dicho, tengo 2 clases en mi canal donde explico cuándo comienzan los 3 días y cuándo comienzan las 3 noches. Por el momento, hermanos, quiero explicar bíblicamente de que Cristo resucitó el primer día de la semana muy de mañana. La pregunta es ¿por qué razón? Esto tiene su razón y su significado. Quiero que usemos como base Lucas 23, versículos 54 al 56. Vamos a tener una clase sólida, así que, hermanos, quiero que estén atentos. Si es posible, puedan anotar esta información para que usted pueda creer lo que dice la Biblia. Lucas escribió aproximadamente su libro en el año 62 después de Cristo. O sea, 31 años después de la resurrección de Cristo, Lucas en el año 62 está diciendo lo siguiente. Lucas 23, 54 al 56. Era el día de la preparación. ¿Cuándo es el día de la preparación, hermano? Viernes, que equivale a sexto día. El sexto día es el día de la preparación, que equivale a viernes. Era el día de la preparación y estaba para comenzar, ¿qué? El Shabbat, el día sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, o sea, había un grupo de mujeres, los evangelistas dicen de que eran las 3 Marías. María Magdalena, María, mujer de Cleofas, y había otra María allí. Se infiere que también aquí andaba María, la madre de Jesús. Se infiere.
aunque el texto no lo diga textualmente, pero se infiere. Pero noten que dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, le siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día sábado conforme que al mandamiento. Noten que Lucas en el año 62, 31 años después de la resurrección de Cristo, Lucas en el año 62 después de Cristo, ¿cómo le está llamando al sábado? Conforme al mandamiento. Significa que el sábado no fue abolido, ni tampoco fue cambiado por el domingo, porque de lo contrario Lucas en el año 62 no hubiese dicho o no hubiese hecho referencia al sábado como mandamiento. ¿Me doy a entender? Lucas dice que estas mujeres piadosas descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Qué significa eso? Que las mujeres reposaron en sus casas y Cristo reposó el sábado, ¿dónde? En el sepulcro. Noten qué interesante. Estas mujeres sabían perfectamente bien de que cuando el sol se iba poniendo era un indicativo de que el sábado estaba comenzando, porque según la Biblia, ¿cuándo comienzan los días? A la puesta del sol. Cuando se pone el sol, comienza ¿qué? El Shabbat. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ahora, claramente la Biblia enseña de que Cristo fue crucificado el sexto día, que equivale a viernes. Claramente la Biblia no tiene ninguna confusión, la Biblia no es ambigua. Cristo fue crucificado el día viernes. Ahora vamos a ver algo muy interesante. ¿Qué día entonces Cristo resucitó? Bueno, hay que preguntarle a la Biblia. ¿Sí o no? Fíjense que la confusión de las iglesias protestantes, más que todos los judíos mesiánicos, y me quedé impactado que hay adventistas que andan predicando esto, de que Cristo murió el miércoles y resucitó el sábado, porque ellos cuentan exactamente 72 horas, 3 días y 3 noches. Pero es interesante, hermanos, que el texto bíblico o la profecía de Jonás no dice eso. No dice que Cristo estaría 3 días y 3 noches en el sepulcro. Dice que Cristo estaría 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. O la Biblia de Jerusalén dice que Cristo estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si ustedes quieren conocer más sobre esa profecía de Jonás, vayan a mi canal, ahí tengo 2 temas sobre eso. Buen estudio. Yo parece que aquí di uno en una sociedad de jóvenes, por eso yo le digo a los hermanos, vengan a la sociedad de jóvenes, porque se dan buenos estudios acá. Según la Biblia, ¿cuándo es que Cristo entonces resucitó? Lucas 24:1. Lucas 24:1. El primer día de la semana, que equivale a ¿cuándo? ¿Cuál es el primer día de la semana, hermano? Alguien me dijo el lunes, porque allí empiezo a trabajar. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que el lunes es el primer día de la semana? ¿Solamente porque vamos a la escuela? No. El primer día de la semana, ¿cuál es? Es domingo. Entonces, el séptimo día, ¿cuál es? Sábado, por lógica. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres
con ella. Dice el texto que cuando ya llegaron al sepulcro estaba ¿qué? Vacío. La pregunta es, ¿cuándo es que Cristo entonces resucitó? Antes que estas mujeres ¿qué? Llegaran. Hay que usar la lógica. La Biblia se entiende con lógica. Yo no le puedo decir a un loco, explícame la Biblia, porque no me la va a explicar. La Biblia fue escrita para gente con entendimiento. Si estas mujeres cuando llegaron vieron que el sepulcro estaba vacío, solamente aparecieron unos ángeles ahí, un ángel, significa que Cristo ya había resucitado. Entonces, ¿cuándo es que Cristo resucitó? Las primeras horas ¿de qué? Del primer día de la semana. Y las mujeres fueron ¿cuándo? Cuando ya que empezaban a salir los rayos del sol, porque no podían ir en el oscuro. ¿Me voy a entender, hermano? Ahí no habían lámparas como las que nosotros usamos, o sí habían lámparas, pero era difícil conseguir ese tipo de lámpara. Claramente la Biblia enseña de que Cristo resucitó las primeras horas del primer día de la semana. Es interesante que Lucas dice que estas mujeres piadosas descansaron el sábado conforme al mandamiento. Ya vamos a ver por qué razón. Esto tiene su significado. Pero es importante que primero conozcamos y comprendamos de que Cristo resucitó las primeras horas del primer día ¿de qué? De la semana. ¿Estamos de acuerdo? Mateo 28:1. Mateo 28:1 lo enfatiza. ¿Lo tiene conmigo, hermanos? Necesito que usted crea lo que dice la Biblia. Tenemos la costumbre de que nosotros a cualquier cosa le decimos amén. Como no estudiamos, decimos las cosas por inercia. Pero para que usted diga amén, ¿qué tiene que hacer primero? Estar seguro si eso ¿qué? Es verdad. Hay hermanos que a todos le dicen amén, hasta las blasfemias y las herejías, porque no estudian. Para yo decirle a algo amén, antes que tengo que saber y estar seguro si eso que esa persona está diciendo sea ¿qué? La verdad. ¿Estamos de acuerdo? Mateo 28:1. Pasado el día de reposo. ¿Qué dice, hermano? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pasado el día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que sigue después del día de reposo? El primer día de la semana. ¿Qué equivale a qué? A domingo. La Iglesia Católica mañana, ¿qué es lo que va a celebrar? ¿El domingo de qué? De la resurrección. Según la Iglesia Católica, según la mal llamada Semana Santa, ¿qué día es hoy? ¿Qué dice según la Iglesia Católica? Sábado de gloria. Pero la Iglesia Católica no le da tanto énfasis al sábado, sino que el objetivo de la Semana Santa es exaltar el domingo de la resurrección. ¿Saben por qué los adventistas, y lo digo con respeto, no estamos criticando a los hermanos que les gusta celebrar la Semana Santa? Pero los adventistas no tendríamos que andar celebrando Semana Santa, porque según la Biblia, ¿cuál es el único día santo? Ahora, el Shabbat. ¿Por qué es santo? Porque Dios así lo dijo. ¿Existe alguna semana santificada por Dios? No. El único día santo, ¿cuál es? El Shabbat, sábado. Aquí dice que pasado el día de reposo, o sea, Cristo resucitó el primer día de la semana, muy de mañana. Ahora, noten cómo dice la Biblia Reina Valera antigua. Esta misma cita de Mateo 28:1 en la Reina Valera antigua dice así:
y la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Noten que dice víspera del sábado. Me puse a investigar cómo otras Biblias traducen el texto. La Biblia de Jerusalén lo traduce mejor. Biblia Jerusalén, la Biblia católica Jerusalén, noten cómo traduce Mateo 28:1. Pasado el sábado, al alborear. ¿Qué es alborear? Saque su celular y busque esa palabra en el diccionario. ¿Qué es alborear? Alborear, dice que significa salir los primeros rayos de ¿qué? De luz. Noten que pasado el sábado al alborear. El primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver ¿qué? Al sepulcro. O sea, que estas mujeres fueron al sepulcro cuando empezaron a salir ¿qué? Los primeros rayos del sol. Pero cuando llegaron al sepulcro, ¿qué es lo que pasó? Estaba ¿qué? Vacío. Porque Cristo había resucitado las primeras horas del primer día de la semana antes que saliera ¿qué? El sol. ¿Estamos claros, hermano? ¿Creen ustedes de que hay donde perderse? Estamos claros de que Cristo resucitó las primeras horas del primer día de la semana. Esto lo corrobora el espíritu de profecía. Deseado toda la gente, página 736, párrafo 3. Deseado toda la gente, página 736, párrafo 3 dice, está hablando de los discípulos. Una dificultad parecía acumularse sobre otra. El sexto día de la semana habían visto morir a su maestro. ¿Cuándo murió el maestro? El sexto día de la semana. ¿Qué equivale qué? A viernes. Saben de que los evangelistas dicen de que Cristo exactamente murió a la hora novena. ¿Saben qué es la hora novena? Inclusive los evangelistas dicen de que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Saben a qué equivale la hora sexta en el calendario hebreo? La hora sexta equivale a las 12 meridiano. ¿Saben qué es 12 meridiano? Las 12 del mediodía. Y la hora novena equivale a las 3 de la tarde. ¿Saben por qué? Esto tiene su significado. Porque la profecía decía que el Cordero Pascual iba a ser sacrificado en las 2 tardes. Eso dice Éxodo capítulo 12. Ahora, ¿existen 2 tardes en un día? Esto es confuso. 2 tardes. Explíqueme cómo pueden haber en un día 2 tardes. Yo entiendo que en un día hay una tarde, pero dice la Biblia que Cristo iba a ser muerto como Cordero Pascual entre las 2 tardes. Me puse a investigar, hermanos, qué significa las 2 tardes para los judíos. No para los tecoluquenses ni para los guanacos. Para los judíos. Nosotros somos guanacos, no somos judíos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben de que cuando llegué a Guatemala me dijeron, ahí viene un guanaco? Sí, así los conocen. Y a los de Guatemala, ¿cómo les llaman? Chapines. ¿Y a los de Nicaragua? Pero es interesante que los judíos, ¿cómo interpretaban el término 2 tardes? Les explico, tomen esta información. Para los judíos, cuando empezaba a bajar el sol desde las 12 del mediodía, eso se le conocía la primera tarde. Y cuando estaba por ocultarse el sol, se le llamaba la otra tarde. Exactamente, Cristo murió entre las 12 meridiano y las 3 de la tarde. O sea, Cristo más específicamente murió a la hora novena, las 3 de la tarde, antes que se pusiese el sol. Porque dice que lo fueron a ver los soldados y ya estaba ¿qué? Muerto. Porque la ley decía, la ley romana decía, si alguien no se había muerto, no podían quedar los cuerpos para el Shabbat. No podían quedar. Se les quebraban los pies para que se asfixiaran más pronto y fuesen muertos y ahogados por su propio oxígeno, por su propio dióxido de carbono. Es interesante, hermano. Pero el espíritu de profecía lo corrobora. Dice que Cristo murió en el 6º día, que equivale a viernes.
Ahora, vamos a ver que esto lo corroboran los dos discípulos que iban hacia el camino a Emaús. ¿Cómo iban estos dos discípulos? Chasqueados. ¿Saben qué es ir chasqueado? ¿Cómo los discípulos esperaban al Mesías? Un Mesías político que libertara a los judíos de la esclavitud romana. Esperaban al Mesías, un Mesías político. Y cuando vieron de que Cristo nunca se defendió y nunca permitió ser coronado como César, se chasquearon. Noten, hermanos, cuán peligroso es una falsa enseñanza. Esta falsa enseñanza que le habían aprendido de los rabinos, dice el Espíritu de Profecía, de esperar a un Mesías político, fue propagada por toda la nación judía y se predicaba en la sinagoga. Esta falsa enseñanza de esperar a un Mesías político. O sea, esperaban a Cristo como un guerrillero que iba a destrozar el imperio romano. Pero cuando Cristo no apareció de esa manera, apareció como un carpintero, montando un burro sin gala, y muere en manos de los judíos y del pueblo romano. Los judíos, ¿qué es lo que pasó con los discípulos y con los judíos? Se chasquearon. Y aquí lo vemos en el camino de Emaús. Esta conversación que pasó en este camino, ¿qué día se llevó a cabo? ¿Qué día fue esta charla? Bueno, leamos la Biblia. Lucas 24, 1 al 3. Fue el primer día de la semana esta decepción, este chasco. Lucas 24, versículos 1 al 3. Hermanos, ¿vamos bien hasta acá? Lucas 24, versículos 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando aromas que habían preparado. Aquí Lucas está haciendo referencia de esas aromas que estas mujeres piadosas habían preparado, pero por causa de que se estaba poniendo el sol para el Shabbat, mejor prefirieron ir el primer día de la semana a ungir el cuerpo. Era una costumbre de ungir los cuerpos en la cultura hebrea. Así que esto está pasando en el primer día de la semana, o sea, en el domingo. Y dice Lucas: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido, ¿qué? Retirada, ¿qué? Del sepulcro. Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Noten qué interesante, hermano. No encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, noten lo que dice Lucas 24, 13. Aquel mismo día. ¿Cuál mismo día? Hermanos, ¿están aquí? Espero que no se hayan dormido. Quiero que levanten la mano para ver cuántos están dormidos. Hacé una lista para otra vez traerle la hamaca. Noten qué interesante. Aquel mismo día. ¿Cuál mismo día? Domingo. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado que Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dice el comentario bíblico adventista que esto equivale a 11 kilómetros. Mire cuánto caminaba la gente. En aquel tiempo no había un Uber. Iban caminando 11 kilómetros. ¿Pero qué iban platicando? Iban chasqueados. Versículo 21. Noten lo que iban diciendo. Lucas 24, 21. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liberar o a redimir a Israel. Pregunto, ¿Cristo redimió a Israel? ¿Cuántos creen que Cristo lo redimió? Sí. Pero ellos, ¿de qué liberación están hablando? Política.
Pero no entendían ellos. Llegaron a entender hasta que Cristo les abrió el entendimiento usando las Escrituras. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a redimir a Israel. Pero con todas estas cosas, o sea, lo que había pasado en Jerusalén, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. 3 días. ¿Y esto era qué? Esta conversación la llevaron a cabo el primer día de la semana. O sea, si Cristo murió el viernes, estuvo el sábado en el sepulcro y resucitó las primeras horas del primer día de la semana, entonces no existen allí 72 horas. No hay 72 horas, porque estamos tomando la parte del día viernes, una parte del día viernes, el sábado completo y una parte del primer día de la semana cuando Cristo resucitó muy de mañana. Por eso, hermanos, que al interpretar los 3 días y 3 noches de la profecía de Jonás, tenemos que aplicar el principio inclusivo. O sea, tomar una parte por el todo. Parte del viernes, el sábado y parte del domingo. 3 días. Eso enseña la Biblia. Hay muchos ejemplos bíblicos para demostrarlo. Por falta de tiempo no puedo extenderme sobre eso. Pero claramente los 3 días deben de empezar a contarse desde el viernes hasta la resurrección del domingo. Pero Cristo tuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No dice en el sepulcro. Yo no sé de dónde han sacado los protestantes sepulcro. El texto no dice sepulcro, dice que Cristo estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No dice Hades ni Seol, dice sepulcro. La BJ dice corazón de la tierra. Porque corazón de la tierra, eso lo corrobora Flavio Josefo, el nombre que los judíos le daban a Jerusalén. El corazón de la tierra era Jerusalén, el seno de la tierra era Jerusalén. Cristo empezó a padecer en Jerusalén, ¿desde cuándo? Desde el jueves en la noche en el huerto del Getsemaní. Por eso es que las 3 noches tienen que empezar a contarse desde el jueves en la noche, cuando Cristo empezó a agonizar en el seno de la tierra, o sea, Jerusalén. O sea, bíblicamente Cristo no fue la cruz que lo mató. Bueno, yo tengo otro tema sobre eso. ¿Saben por qué Cristo agonizó fuertemente en el huerto del Getsemaní? Antes de morir alguien, ¿qué es lo que pasa? Agoniza. Y dice Lucas, el médico amado, de que Cristo fue tan potente la presión que sudor con sangre. En el griego es hematedrosis. Fue tan potente la presión de que sobre Cristo estaba siendo derramada la copa de la ira del Padre. Fue tan grande la presión en sus sienes de que sudó sudor con sangre. Hematedrosis. Ahora vamos a ver algo muy interesante. No cabe duda de que el Maestro resucitó muy de mañana el primer día de la semana. En eso tiene razón la Iglesia Católica Romana, de que Cristo resucitó el primer día de la semana. En eso tiene razón. Saben de que la Iglesia Católica cree muchas cosas que los adventistas creemos también. ¿Cuántos saben ustedes de eso? Por eso es que la Iglesia Católica en profecía se le llama confusión, porque es una mezcla de verdades con mentiras. ¿Saben de que la Iglesia Católica cree de que Cristo es Dios? También nosotros creemos. ¿Cuántos creen de que Cristo es Dios? Acá. Los adventistas lo creemos. ¿Saben de que la Iglesia Católica cree en la encarnación del Mesías? Sí, también nosotros lo creemos. ¿Saben de que la Iglesia Católica también cree en la Trinidad? Muchos tienen prejuicio. Esa doctrina es católica, ignorantes de la Biblia. Son ignorantes de Biblia y de historia y de patrística. Bueno, quitemos la palabra Trinidad, digamos deidad. ¿Saben de que la Iglesia Católica cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? También los adventistas creemos. ¿Se dan cuenta? Creemos también.
Entonces, en eso tiene razón la Iglesia Católica, de que Cristo resucitó muy de mañana el primer día de la semana. Por eso es que mañana van a celebrar ¿qué? Domingo de resurrección. Pero ellos lo hacen porque el domingo ocupa el lugar de ¿qué? Del sábado en la nueva alianza. O sea, el objetivo de celebrar el día domingo lo hacen con otra motivación y con otro contexto. En la Semana Santa lo que hace la Iglesia Católica es exaltar el domingo de la resurrección, porque la Iglesia Católica sostiene de que en el nuevo pacto o en la nueva alianza, ¿qué día se debe de guardar? El domingo, no el sábado. ¿Cuántos creen de que congregarse los domingos es aceptar la marca de la bestia? ¿Alguien que me pueda decir? Yo tuve que pelear con un hermano de la misma iglesia para corregirle eso que estaba enseñando en un púlpito, de que con congregarse los domingos estamos aceptando la marca de la bestia. ¿Será verdad eso? Entonces mañana no hay que congregarlo, hermano, hay que cerrar la iglesia aquí, cerrado, digamos. ¿Será que se acepta la marca de la bestia por eso? No, hermanos, leamos. Yo les digo, lean, no ande repitiendo como loro lo que otro dice. ¿Saben cómo se acepta la marca de la bestia? Dice el Espíritu Profecía que cuando rechazamos a conciencia de que el sábado es el día del Señor y lo quebrantamos y guardamos el día domingo a conciencia por encima del santo día de Dios, eso es aceptar la marca de la bestia. ¿Comprenden? Nadie acepta la marca de la bestia por congregarse los domingos. Inclusive podemos congregarlos todos los días. Pregunto, ¿es pecado que los congreguemos todos los días? No. ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Todos los días. Porque no se acepta la marca de la bestia congregándose los domingos. No es eso la marca de la bestia. Pero quiero que quede claro, hermanos, y sin ambigüedad, de que Cristo resucitó muy de mañana el primer día de la semana. Cristo no resucitó el sábado, es erróneo. Saben de que hay una iglesia que se llama Israel de Dios, que también guarda el sábado. Hace poco estuve platicando con un señor, mira, me dejó el bus, 2 buses me dejaron. 2 buses me dejaron por estar hablando con él. Y mire, platicar con una gente terca es perder tiempo. Es perder tiempo. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Seamos claros, no deis lo santo ¿qué? ¿Qué dice? Hablen, hermano, no tengan miedo. Una hermana me dijo, esta palabra es muy fea, pero la Biblia lo dice. No deis lo santo ¿qué? A los perros. Ellos dicen de que Cristo murió el miércoles y resucitó el sábado, porque ellos cuentan 72 horas exactas, 3 días y 3 noches. Terrible, hermanos. Y son buenos para torcer la Biblia. Son buenos. Y yo me pregunto si un hermano adventista de la esperanza que no le gusta estudiar la Biblia, que un señor de esto lo llegue a agarrar, no van a hallar para dónde agarrar a los hermanos. Son buenos para torcer la Biblia. Y hacen unos cómputos extraños allí, hacen unas sumas bien extrañas, hacen unos paralelos bien forzados para llegar a la conclusión de que Cristo resucitó el sábado, no el domingo. Ellos dicen de que los adventistas seguimos una doctrina católica. Ahora, esto se pone más interesante, hermanos. ¿Están anotando esta información? ¿Cuántos la están anotando? Ok. ¿Por qué Cristo resucitó el domingo? Vamos a ver de que es imposible que Cristo hubiese resucitado el sábado. Es imposible, porque hay varias profecías, especialmente una profecía que anunciaba la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y vamos a ver cuál profecía es. ¿Alguien me puede decir para dónde vamos? Había una profecía que decía exactamente en el Antiguo Testamento cuando el Mesías iba a morir, iba a ser sepultado e iba a resucitar el tercer día. ¿Cuál profecía era? ¿Cuál profecía tipológica? ¿Alguien me puede decir antes de abrir la boca? ¿La profecía de qué? Del maná.
¿Se dan cuenta? ¿Saben de que cuando Cristo platicó con los fariseos les dijo: ustedes dicen que escudriñan la Escritura? Es una afirmación. Porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Pregunto, ¿de quién hablan las Escrituras del Antiguo Testamento? De Cristo. Inclusive allí en San Juan 5, versículos 45 al 47, Cristo estaba haciendo alusión a los escritos de Moisés. Inclusive cuando iba al camino hacia Emaús con los dos discípulos, Cristo le citó lo que decía la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Porque las escrituras hablan de Cristo. En ese entonces lo que existía era la Septuaginta. Así se le conocía a la Biblia judía que estudiaban los apóstoles, que constaba de 3 partes: la Torá, los Neveín, los profetas, y los Ketubín, los otros escritos. Por eso que Cristo dijo, haciendo alusión, pasando por la ley de Moisés, la Torá, los profetas y los salmos, les decía lo que las escrituras decían de él. Ahora vamos a ver de que la profecía del maná nos dice el por qué Cristo tuvo que resucitar el domingo y no el sábado. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en el desierto? Durante la peregrinación de Israel en el desierto, ¿qué dijo Dios a Israel a través de Moisés? ¿Qué había dicho Dios? Pregunto, para ir al desierto, para sobrevivir en el desierto, ¿qué tiene que llevar uno? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Llevar qué? Comida y agua. Pregunto, ¿Dios le dio a Israel comida y agua en el desierto? Sí. ¿De dónde salió el agua? De la peña. ¿Quién simbolizaba la peña? Cristo. ¿Y el maná? A Cristo. Mire qué interesante. Pero Dios le había dicho a los israelitas a través de Moisés que durante los 5 días de la semana iban a recoger cada uno una porción, la que tenía que comerse al día. No para el día, la comida era para el día, no tenían que recoger más para el siguiente día, porque ¿qué iba a pasar si recogían más? ¿Iba a pasar qué? Iba a amanecer engusanado y hería. Esto lo dice, noten cómo dice Éxodo 16, 19 al 20. Éxodo capítulo 16, versículo 19 al 20. Moisés les dijo que nadie guarde nada para el día siguiente. O sea que si alguien iba, yo me acuerdo, hermanos, cuando iba con mi papá al Perical a trabajar. ¿Se acuerdan cuando estaban las meloneras, cuando habían meloneras allá en el Perical hace muchos años? Yo me acuerdo cuando venía bajando del volcán, o un aranhambre, pasaba por los cañales. Y yo me acuerdo que el que cuidaba el cañal los decía: si quieren comer caña, coman, pero no lleven. Así que yo me metía al cañal a comer hasta que me empanzaba de caña, pero no tenía que llevar uno. Si queríamos comer, el dueño decía: coman, pero no lleven. Había quienes que abusaban, traían grandes, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Grandes hasen, como que era para negocio que la querían. Eso es abusar, hermano. Eso es abusar. El dueño me dijo: coman, pero no lleven. Dios les dijo a los israelitas: vayan al desierto a recoger maná, pero lo que se van a comer para el día, no vayan a guardarlo para el día siguiente. ¿Por qué Dios estaba diciendo eso? ¿Sabe, hermano, que siempre en el pueblo de Dios hay incrédulos? Siempre hay faltos de fe, siempre hay. La hermana Elena de White dice que esta gente incrédula era la multitud mixta.
Y noten cómo dice, Moisés les dijo que nadie guarde nada para el día siguiente, pero no obedecieron a Moisés. Y algunos guardaron algo para el día siguiente, ¿y qué pasó? Pero se llenó ¿de qué? De gusano y hedía. Y Moisés se irritó contra ellos. Hermanos, cuando leemos la Biblia tenemos que leerla con cuidado, con pausas, con puntos y comas y con conocimiento de Dios. Yo muchas veces compro pan, pasa ahí en la casa hasta 3 días y 4 días, 5 días ha pasado el pan en la casa. Pero ¿saben que cuando el pan es viejo, qué es lo que cría? Mojo, hace unos pelitos anaranjaditos, se hace así, pelitos anaranjados y negros. Ese es mojo. Pero nunca le he visto un pan que críe gusano, ni que hieda. Aparentemente como que la Biblia se contradice, aparentemente. El pan no cría gusano ni hiede. ¿Qué es lo que cría gusanos y hiede? Un cadáver. No el pan. Porque esto tiene una explicación, esta es una profecía. Ya lo vamos a ver que esto se cumplió con Cristo. Ahora, ¿qué es lo que le dijo Dios a los israelitas el 6º día? En el 6º día, ¿qué tenían que hacer? Allí tenían que hacer lo contrario. Tenían que recoger ¿qué? Doble porción. Y la otra, ¿para qué iba a servir? Iban a comerse una y la otra porción le iban a guardar porque el día sábado no iba ¿qué? A ver. ¿Y saben qué interesante? Esa porción que se guardaba para el día sábado permanecía fresquita, como que estaba recién ida a traer al horno. Saben, hermanos, algunas veces nosotros creemos de que Dios trabaja con nuestra lógica. Alguien puede decir, bueno, yo no quiero comer comida fría para el sábado, así que voy a esperar mejor que el sábado haya maná y voy a ir a recoger calientito. Pero sabe, hermanos, que esto es lo misterioso y esto lo corrobora el Espíritu por eso. Dice que el maná al sábado estaba fresquecito, como que se hubiese ido a recoger recientemente. Misterio esto. Ya lo vamos a ver qué significa esto. Fresquecito, sin ningún tipo de gusano. Y saben, hermanos, que por qué es que se le puso maná. Porque la palabra maná significa ¿qué es esto? Los israelitas cuando fueron a ver que había maná, que había caído del cielo, inclusive dice el Espíritu por eso y lo corrobora un salmo. ¿Saben de qué ese maná? ¿Quién lo bajaba? ¿Ustedes creen que el maná bajaba así como tipo un platillo volador? El maná, dice el Espíritu decía que los ángeles lo bajaban. Por eso es que el Salmo dice pan de ángeles. Y saben que esto se corrobora. Y esto, bueno, los adventistas del 7º día comprendemos esto. Un protestante indocto de las Escrituras puede parecer descabellado esto que voy a decir. Pero los adventistas del 7º día creemos de que también los ángeles guardan ¿qué? ¿Cuánto creen eso? Toda la creación, es cierto, hermanos. Toda la creación guarda el sábado. Los ángeles guardan el sábado. Por eso es que el maná no caía en sábado. Y permanecía fresquito. Ahora, el 6º día, yo les dije a los israelitas, recojan doble porción. Éxodo 16, 22 al 24. Éxodo 16, versículos 22 al 24. Hermanos, necesito que anoten esta información. ¿La están anotando? Cuando íbamos a clase lo anotábamos en el pupitre, pero como aquí no hay pupitre, anótenlo en la camisa o en la blusa. Éxodo 16, 22 al 24. El día 6º. ¿Cuál es el día 6º? Viernes, vimos. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Qué día murió? En el día 6º. El día 6º recogieron doble ¿qué? Porción. 2 comer por persona. Todos los jefes de la comunidad fueron a decirlo a Moisés. Estoy leyendo la Biblia Católica de Jerusalén, por eso es que lo leo de esa manera. Y le respondió: esto es lo que manda Yahvé. Mañana es sábado, día de descanso consagrado para Moisés. ¿Para quién, hermano?
Como dicen los protestantes, los adventistas guardan el sábado ¿qué? De los judíos y de Moisés. ¿Es cierto, hermano? Noten cómo dice, consagrado a Yahvé. Cocer lo que se deba de cocer, hervir lo que se tenga que hervir, y lo sobrante, guardar lo que para mañana. Ellos lo guardaron para el día siguiente, según la orden de Moisés, y no se pudrió. Noten que aquí es lo contrario, no se pudrió ni creo que gusano. Ahora vamos a ver, hermanos, que esto tiene su significado. ¿Qué simboliza el maná? Saben de que el maná, antes de traer este tema aquí al púlpito, me puse a investigar sobre el maná. Le pregunté a ChatGPT sobre el maná. ¿Saben? No todo va. Porque también le pregunté cuál es el día que se debe de guardar. ChatGPT me dijo, en el Antiguo Testamento era el sábado. Hoy, en honor a la resurrección, hay que guardar el día domingo, me dijo ChatGPT. Y yo le escribí, blasfemo. Pero saben, hermanos, que el maná se parecía al sabor de las hojuelas de maíz. ¿Saben qué es una hojuela de maíz? Pero la que no lleva azúcar. Casi parecido a ese sabor. Y saben algo muy interesante, hermano. El maná tenía todos los suplementos: potasio, magnesio, vitamina. Hable todo lo que necesitamos para nuestro cuerpo: magnesio, potasio, zinc. O sea que el maná tenía todas las propiedades fisiológicas y nutrientes que el cuerpo necesita. O sea que Israel no necesitaba ir a comprar Coca-Cola, pizza ni pollo campero. O sea, en el maná estaba todo lo que el cuerpo necesita. ¿Y qué es lo que dijo el pueblo? ¿Queremos qué? Queremos hartar los carnes. ¿Se acuerdan de esa historia, hermano? ¿Y qué es lo que pasó? Dice que se llenaron tanta de carne que la tenían la carne en la boca cuando ¿qué? Vino una gran matanza. Es terrible, es terrible. Pero el maná tenía también otro significado. Aparte que el maná nutría el cuerpo fisiológico, también el maná era un alimento espiritual. Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3 dice, cuando tengan la cita dicen amén. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida de que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber. Noten cuál era la dimensión espiritual en sustentar Dios con maná a Israel en el desierto, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿qué? De Dios. ¿Qué representa el maná? La palabra de ¿qué? De Dios. ¿Todos dicen amén, hermanos? Digan amén, hermanos, porque es verdad. Cuando algo es verdad tenemos que decir amén, gloria a Dios, aleluya. Cristo citó esta porción de la ley cuando el diablo tentó a Cristo para que Cristo convirtiera las piedras en pan. ¿Cómo contestó Cristo a Satanás? Mateo 4:4. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Qué significa escrito está? Cristo está haciendo referencia a Deuteronomio 8:3. Respondiendo y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de ¿qué? De la boca de Dios. O sea, el maná representa la palabra de Dios.
Pero ¿qué otra cosa representa el maná? Representa a Cristo, la palabra de Dios encarnada. Mire qué interesante, hermano. En su mano en este momento tiene a Cristo en una forma escrita. Eso es la palabra de Dios en forma escrita. Pero Cristo es la palabra de Dios encarnada. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio el verbo. Ahora, yo quiero que saque su celular y busque cuál es la palabra griega para verbo. ¿Saben cuál es la palabra griega para verbo? Palabra. ¿Alguien tiene una Biblia que diga palabra en lugar de verbo? Levanten la mano. ¿Alguien tiene una Biblia que en lugar de decir verbo diga palabra? Hermanos, ¿están aquí? Palabra dice la suya. Ok, mire cómo dice: en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué? Ahora, en lugar de verbo digamos palabra, porque logos, la palabra griega aquí es logos, palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra ¿qué? Era Dios. Ahora, ¿qué pasó con esta palabra? Versículo 14. Juan 1:14 dice: y aquella palabra fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregunto, ¿qué es Cristo? La palabra de Dios, pero ¿qué? Encarnada. ¿Estamos claros? Pero como los adventistas del séptimo día nos gusta estudiar la Biblia a profundidad, hay que profundizar un poco más. Específicamente, ¿qué parte fisiológica de Cristo representa el maná? Bueno, leamos Juan capítulo 6, versículos 48 al 51. ¿Sabe, hermanos, que en Cristo están las dos naturalezas, la divina y la humana? ¿Estamos de acuerdo? Cristo es Dios y es hombre. Yo les hago una pregunta: ¿con cuál de las dos naturalezas vivió Cristo aquí en esta tierra? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre. ¿Qué pasó con su divinidad? Alguien dijo una vez: la dejó en el cielo. Error. Eso es una herejía que se llama nestorianismo. Nunca jamás vaya a decir eso, que Cristo dejó su divinidad en el cielo y se vino para acá solamente el hueco, el caracol, como llamamos, lo humano. Y aquel verbo se hizo carne. Esa expresión, dice el Espíritu Profecía, y lo corrobora el comentario bíblico adventista, que significa que Cristo Jesús veló su divinidad en un cuerpo humano, pero en Cristo estaba su divinidad. Lo que hizo es velarla. Yo les hago una pregunta, hermanos: ¿qué hubiese pasado si Cristo hubiese venido con la gloria que tenía con el Padre? ¿Qué hubiese pasado si Cristo hubiese venido con esa gloria? En lugar de salvarlos, ¿qué hubiese hecho? Nos hubiese matado. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? ¿Quién lo mató? Fue la gloria de Dios. Así que Cristo tuvo que humanizarse para poder alcanzarlos. Esta palabra habitar es la misma palabra que se encuentra en Éxodo 25:8 para referirse al tabernáculo. Cristo tabernaculó, o sea que el cuerpo de Cristo era un tabernáculo humano para poder alcanzarnos. Pero ahora noten como dice Juan capítulo 6, versículos 48 al 51. ¿Qué es el maná específicamente? ¿O qué representa el maná específicamente? Ya vimos que representa a Cristo la palabra. Pero hay que ser más profundos en este aspecto. ¿Qué representa el maná? Juan capítulo 6, versículos 48 al 51. ¿Lo tienen, hermano? Ya vamos a terminar, no se preocupen. Yo soy el pan de vida.
vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo. Cristo está hablando de sí mismo. Para el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiese de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es ¿qué? ¿Qué representa el maná? La carne de Cristo. O sea, el maná representa la facultad fisiológica de Cristo, lo humano. La carne, la cual yo haré por la vida del mundo. Aquí va la pregunta, hermanos, si quiero que se concentren antes de responder. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué es lo que murió? ¿Su divinidad o solamente lo humano? ¿O murió todo? ¿Qué dicen ustedes? Estas preguntas son difíciles de responder, podemos acorralarlos. Pero saben, hermanos, que la Biblia no tiene ninguna ambigüedad sobre este punto. Pregunto, ¿Cristo es Dios? ¿Sí? ¿Dios puede morir? No. ¿Qué dice Pablo? Que es inmortal. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué es lo que murió? Su naturaleza humana. Lo divino no puede morir porque Dios es inmortal. Ahora me va a decir, hermano, esto me resulta algo confuso. Bueno, leamos lo que dice el Espíritu por Poesía. Matutina, alza tus ojos, página 258, párrafo 2 dice, preciosa cita. En él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente en Cristo. Noten, en Cristo está la divinidad. Noten, cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. La deidad no se debilitó ni murió. Eso habría sido imposible. Noten, porque Cristo es Dios y Dios es inmortal, no puede morir. Entonces, ¿qué es lo que murió? Fue su carne. ¿Y qué representa el maná? Su carne, la parte fisiológica. ¿Cuándo murió Cristo? El sexto día. ¿Cuándo se recogía doble porción en el desierto de Maná? El sexto día. ¿Qué pasaba con esa porción que se guardaba para el sábado? Permanecía ¿qué? Fresca, sin echar gusanos ni heder. ¿Saben de qué esto pasó con Cristo en el sepulcro? ¿A las cuántas horas el cuerpo empieza a descomponerse cuando alguien muere? ¿Cuándo es que las células empiezan a descomponerse de un cadáver? Dice el hermano Leonidas, a las 24 horas. ¿Saben por qué la Biblia dice que somos corruptos? Nosotros decimos los de la Asamblea Legislativa son corruptos porque hacen cosas malas, dan leyes injustas. Pero el término corrupto en la Biblia se usa en el sentido que somos corruptos porque después de que morimos el cuerpo empieza ¿qué? A descomponerse y empieza ¿qué? La descomposición de la célula. Y ya a las 24 horas ya el cadáver empieza ¿qué? A heder. Por eso es que las funerarias, ¿qué es lo que hacen hoy? Preparar los cadáveres. Si alguien quiere velar a un muerto, le meten criolines, no sé qué otra cosa le meten, para que el cuerpo no se vaya a descomponer. ¿Saben, hermanos, que una vez yo vi? Eso me dio asco, hermanos. ¿Saben que nosotros somos orgullosos, somos creídos y apestamos más que una vaca cuando nos morimos? Sí, hermano, hay que hablar la realidad. Nos creemos la divina garza y la última Coca-Cola del desierto, pero somos gedemos, peor que un buitre cuando nos morimos. Mire, una persona la tuvieron más de 3 días velándola. Ya la caja echaba una sanguaza, una liga. Yo no sé por qué la gente, es cierto que son nuestros seres queridos, pero ¿por qué la gente tiene tanto tiempo un cadáver? ¿Qué es lo que se imaginan? Me imagino yo. Saben de que Cristo en el sepulcro,
su cuerpo no gedía ni crió gusano, porque esto era una profecía que venía del maná. Salmos 16, versículos 9 al 10. Ahora nos damos cuenta, hermanos, por qué Cristo tuvo que resucitar el domingo. ¿Por qué? Porque había una profecía de que del maná. Salmos 16, versículos 9 al 10. Dice así: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne. ¿Qué dice, hermano? Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Cristo en el sepulcro, su carne no crió gusanos ni hedilla, como pasaba con el maná durante el sábado. Este salmos el apóstol Pedro lo citó en el Pentecostés y dijo de que este salmos, aunque lo escribió David, pero David no se refería a sí mismo, sino que se refería al Mesías, porque para ese momento, ¿qué estaba viendo Pedro? La tumba de David. Dice el hermano Elena White que del aposento alto, desde cuando estaba predicando Pedro, se miraba a un costado la tumba de David y Pedro la señaló. O sea, quien escribió este salmo fue David, el que estaba muerto allí en esa tumba. ¿Están conmigo? Noten cómo dice Hechos capítulo 2 versículos 26 al 27. Hechos capítulo 2 versículos 26 al 27. Ya terminamos, hermano. Aquí está citando Pedro el Salmos 16. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Seol en el hebreo es sepulcro y Hades en griego es sepulcro. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo durante las horas sagradas del sábado no crió gusanos ni hedía. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Que el sábado, aparte de ser monumento recordativo de la creación, es también monumento recordativo de la redención. ¿Qué día reposó Dios? ¿Qué día reposó Cristo cuando creó la tierra? ¿En qué día Dios reposó? Sábado. ¿En qué día Dios reposó en la redención? También sábado en el sepulcro. ¿Se dan cuenta por qué el diablo odia el sábado? La Iglesia Católica en esta fiesta no le da tanto énfasis al sábado como es el domingo de la resurrección. Es terrible, hermanos. Ahora, ¿saben, hermanos, algo muy importante? Hay una profecía que se le da a la iglesia de Pérgamo. Noten cómo dice Apocalipsis 2:17. ¿Saben de qué esta promesa? De que Dios nos va a dar el maná escondido, con una piedrecita blanca. Es un indicativo que si nosotros vencemos, Dios nos va a dar vida eterna a través del maná escondido. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es una promesa a la iglesia de Pérgamo. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Noten. Y le haré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Esto representa que Dios, si nosotros vencemos con el poder del Espíritu Santo el pecado en este mundo, vamos a tener vida eterna y vamos a comer el maná escondido. Según la Biblia, ¿dónde está el maná hoy? ¿Dentro de qué? Del arca del pacto. Noten qué preciosa promesa, hermano. Le daré el maná escondido. Representa, hermanos, de que vamos a tener vida eterna. La muerte va a terminar. Enfermedad va a terminar. Sufrimiento va a terminar. Porque comeremos del maná escondido, que representa la vida eterna que Dios nos dará a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos quieren, hermanos, comer del maná escondido? Es la única forma de tener vida eterna, comer del maná escondido. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase la hayan comprendido y haya quedado claro el por qué Cristo tuvo que resucitar las primeras horas del día domingo, porque era una profecía que venía ¿qué?
del maná. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, vamos a venir de rodillas para orar. Padre eterno que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra, porque en esta mañana, Señor, tú nos has alimentado con tu palabra, con ese pan celestial, con ese maná. Gracias, Padre, por este estudio de tu palabra. Gracias por las profecías que nos señalan al Mesías. Bendícelo, Señor, de que este mensaje no solamente puede ser teoría, sino también podamos prepararnos para poder tener derecho a comer del maná escondido. Gracias, Padre, porque estuviste con nosotros en este estudio. Bendice a tu pueblo. Despídelo de este lugar, pero nunca de tu presencia. Que tus santos ángeles siempre nos acompañen en todo momento y en todo lugar. Te lo suplicamos y lo agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.